En el tiempo olvidado, en una tierra antigua, vivía un hombre llamado Job. Era conocido en todo el país como un hombre recto, temeroso de Dios y bendecido con riquezas. Pero la historia de Job no sería un cuento de prosperidad perpetua. En cambio, su vida se convertiría en un testimonio perdurable de fe y perseverancia en medio de las pruebas más abrumadoras. La prueba celestial. El relato de Job comienza en lo más alto de los cielos, donde se desarrolla un diálogo inquietante entre Dios y Satanás. Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Este pasaje nos introduce a los protagonistas de la historia, cada uno desempeñando un papel fundamental en el destino de Job. Dios, la divina autoridad y creador del universo, señala a Job como un hombre excepcional, un faro de rectitud y fe en la tierra. Dios se complace en la devoción de Job y lo señala como ejemplo de la fe humana que trasciende las bendiciones terrenales. Sin embargo, en este escenario celestial, Satanás, el acusador, se cierne sobre la escena. Cuestiona la sinceridad de Job y plantea una provocación impía. Argumenta que la lealtad de Job a Dios no es verdadera, sino condicionada por las abundantes bendiciones que ha recibido. Satanás insinúa que si se le quitaran esas bendiciones, Job renunciaría a su fe en Dios. En un momento de trascendental importancia, Dios acepta el desafío. Job capítulo 1, versículos 8 al 12. Es un giro sorprendente en la historia, donde el destino de Job queda sellado. Como resultado de este diálogo celestial, Job, en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra sumido en la adversidad. Es un golpe devastador. Pierde sus rebaños, sus bienes materiales y, lo que es aún más doloroso, su amada familia. La tragedia se desencadena con una rapidez impresionante, dejando a Job en un estado de angustia profunda y abatimiento. A pesar de su sufrimiento inmenso, Job no reniega de su fe. En un acto de profunda adoración y resignación, cae al suelo en adoración. Job capítulo 1 versículos 20 al 22. Sus palabras se convierten en un himno de resistencia y fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esta parte de la historia no solo establece las circunstancias de sufrimiento, sino que también revela la firmeza de la fe de Job, a pesar de las pruebas abrumadoras. La prueba celestial, desencadenada por el diálogo entre Dios y Satanás, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del sufrimiento y la autenticidad de la fe. Establece el escenario para el drama que se desarrollará en las partes posteriores del libro de Job, y subraya la capacidad del ser humano para mantener su devoción, incluso en las circunstancias más adversas. Los diálogos y la duda. En esta parte de la historia de Job nos sumerge en un escenario de desolación y debate. Job, cubierto de llagas y afligido por su dolor. Job, capítulo 2, versículos 7 al 10. Se sienta en la ceniza, un símbolo de duelo y humildad. Es en este momento que sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para ofrecer consuelo. Job capítulo 2, versículos 11 al 13. Estos amigos, bien intencionados, se sientan a su lado en silencio durante 7 días y 7 noches, compartiendo la aflicción de su amigo. Sin embargo, a medida que se inician los diálogos, sus palabras se tornan como espadas afiladas. Argumentan que el sufrimiento de Job es un castigo divino, un castigo por pecados ocultos y actos de maldad. Job, capítulo 4, versículos 7 y 8. A lo largo de los diálogos, la discusión se vuelve cada vez más intensa, y Job, en su agitación, cuestiona a Dios y clama por respuestas. Job, capítulo 7, versículo 20. Las palabras de Job, llenas de desesperación y angustia, llenan las páginas del libro. Lamenta su suerte y se sumerge en un profundo debate con sus amigos sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la justicia divina. Job no se contenta con simplemente aceptar su sufrimiento, busca entender por qué está pasando por esta calamidad. A medida que avanzan las conversaciones, se une Eliú, un joven que aporta su propia perspectiva a la discusión. Job, capítulo 32, versículos 1 al 6. Eliú se presenta como un joven que ha estado escuchando atentamente las conversaciones entre Job y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar.
Observa con cuidado el debate que se ha desarrollado y siente la necesidad de aportar su perspectiva única. En su discurso, Eliú critica tanto a Job como a sus amigos, argumentando que han pasado por alto importantes aspectos de la situación. Resalta la justicia y la sabiduría de Dios, subrayando que los seres humanos deben reconocer la magnitud de la divina sabiduría. Sugiere que el sufrimiento de Job puede ser una forma de corrección o advertencia de parte de Dios, y enfatiza la importancia de aprender de estas experiencias. Eliú sirve como un puente que conecta las discusiones previas con la respuesta final de Dios desde el torbellino. Su discurso prepara a los lectores y a Job para la revelación divina que está por venir, proporcionando una perspectiva fresca y desafiante en medio de las complejas conversaciones sobre el sufrimiento y la justicia divina. El papel de Eliú en el libro de Job es un recordatorio de que las respuestas a cuestionamientos profundos sobre la vida y la fe pueden surgir de diversas fuentes y perspectivas, y su contribución es esencial para el desarrollo de la historia y el mensaje general del libro de Job. Esta parte del libro de Job es un retrato vívido de la lucha humana por comprender el sufrimiento y encontrar respuestas en medio de la adversidad. A través de los diálogos, el lector es testigo de una variedad de opiniones y argumentos sobre la justicia divina y el significado del sufrimiento, lo que da lugar a preguntas profundas y reflexiones sobre la condición humana. Las palabras de Job y sus amigos nos recuerdan la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda incesante de significado en medio de la aflicción. La respuesta divina y la restauración, y el destino de los amigos de Job. Después de un largo y profundo periodo de debates, lamentos y cuestionamientos, llega el momento culminante en la historia de Job. Dios responde desde lo más alto, desde un torbellino que simboliza su poder y sabiduría supremos. Job, capítulo 38, versículos 1 al 3. Estas palabras divinas resonaron en el corazón y la mente de Job, quien finalmente recibiría las respuestas a las preguntas que lo habían atormentado. En ese torbellino divino, Dios lanza una serie de preguntas retóricas a Job, cuestionando su comprensión y su posición como ser humano ante la inmensidad de la creación. Dios comienza preguntando: ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job capítulo 38 versículo 4. Estas palabras son un recordatorio impresionante de la grandeza divina y de la limitación humana. Dios continúa recordando a Job la profundidad de su sabiduría y poder, describiendo la creación de los fundamentos del mundo y revelando los misterios de la naturaleza. A medida que Dios continúa hablando, Él relata una serie de asombrosos logros de la creación, como la regulación de las estaciones, el dominio sobre las bestias más feroces y la soberanía sobre los fenómenos cósmicos. La respuesta de Dios no es solo un recordatorio de la limitación de la comprensión humana, sino también una oportunidad para que Job reflexione sobre su propia humildad y falta de conocimiento. Job, al escuchar las palabras de Dios, se humilla profundamente y reconoce la insensatez de sus preguntas y acusaciones. Job capítulo 40 versículos 3 al 5. En este momento de revelación, Job se somete humildemente a la voluntad de Dios, aceptando su posición limitada como ser humano. Tras el diálogo con Dios, Job es restaurado en abundancia. Dios no solo perdona a Job, sino que duplica sus bendiciones anteriores. Job, capítulo 42, versículos 10 al 17. Job recupera su salud, su riqueza, y lo que es más importante, a su familia. La restauración de Job no es solo física y material, sino también espiritual y emocional. Su fe y su paciencia han sido recompensadas, y su historia se convierte en un testimonio perdurable de la fidelidad de Dios hacia aquellos que mantienen su fe, incluso en medio de las pruebas más desafiantes. En cuanto a los amigos de Job, Dios les ordena buscar a Job para que él ore por ellos. El Señor está enojado con ellos por haber hablado incorrectamente acerca de él durante los debates. Job, capítulo 42, versículos 7 y 8. Los amigos de Job obedecen la orden de Dios y buscan a Job. Job ora por sus amigos, y Dios les perdona a través de la intercesión de Job. Job, capítulo 42,
Versículos 9 y 10. Este acto de misericordia de Dios y la reconciliación con los amigos de Job también forman parte de la restauración de Job. La tercera parte del libro de Job cierra el ciclo de su historia, llevándonos desde el sufrimiento y la confusión hasta la comprensión y la restauración. Es un recordatorio poderoso de la sabiduría divina y de la importancia de mantener la fe en los momentos más oscuros, incluso cuando nuestras limitaciones humanas nos impiden comprender plenamente los propósitos divinos. La historia de Job es un testimonio de la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios. Esperamos que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en la vida y las pruebas de Job. La historia de Job es un testimonio atemporal de la fe, la paciencia y la respuesta divina en medio del sufrimiento. Si esta narrativa les ha inspirado o les ha hecho reflexionar, los invitamos a que compartan sus pensamientos en los comentarios. Si aún no están suscritos, los animamos a que se unan a nuestra comunidad para explorar más historias fascinantes del libro sagrado y otras narrativas espirituales. No olviden darle like y compartir este video para que más personas puedan beneficiarse de esta experiencia. Gracias por ser parte de Historias del Libro Sagrado y por su continuo apoyo. Hasta la próxima historia.